Hola, amados hermanos. Este es un mensaje de Radio Blast traducido y es sobre Daniel 8, versículos 13 y 14. Que Dios os bendiga. Adriana, una dulce hermana, escribe: Que Dios os bendiga. Dime, José, ¿cuánto tiempo crees que necesitarán para hacer el templo en Israel, empezando en el 2016? José dice: Ante todo, 2016 es una fecha que yo obtengo por los códigos bíblicos, así que no es una cosa dogmática que los debes creer por fe. Aun si no lo crees, no hay ningún problema. De hecho, la siguiente pregunta viene de Rafael y dice: Querido hermano José, en una de las últimas transmisiones escuché hablar de códigos reveladores de la Biblia. En realidad, yo estaba poco convencido y te digo por qué. Acerca de la venida de Jesús, incluso Él no lo sabe, pero solo el Padre que está en el cielo lo sabe. Esto se ha transmitido a nosotros a través de la palabra. Ahora me pregunto, ¿cómo unos códigos secretos creados por los hombres pueden revelar el secreto de Dios? Yo trato de apoyarme en la única palabra de Dios, la Biblia. Haces muy bien, sigue diciendo José. No necesitas creer en los códigos escondidos en la Biblia, porque estos no son indispensables. Las profecías bastan, mas los códigos son un extra que confirman las profecías, como Isaías 53, que es el capítulo que habla del Mesías Cristo. Y los códigos muestran que en este capítulo está escrito Jesucristo en todas partes. Están también los nombres de los 12 apóstoles. Es importante que ese código sea conforme a la Biblia, que esté de acuerdo con la palabra. Siempre debemos controlarlos con las normales profecías bíblicas, y no debemos creerle a ninguna cosa que podría contradecir las claras profecías de la Biblia. Así que, hermano, no te preocupes por los códigos. Esto es para la gente que tiene una computadora y puede controlarlos. Ahora, respecto a lo que dijiste, que nadie sabe cuándo Cristo vendrá. Te referías a Mateo 24 del versículo 36 en adelante, donde dice: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, esto era así cuando Jesús lo dijo, pero debemos entender algo. Jesús era el Hijo de Hombre. Era Cristo, pero Hijo de Hombre también. Era Dios, pero hombre también. Por eso no sabía algunas cosas, como por ejemplo quién tocó el borde de su manto. Y esto es antes de la resurrección. Pero cuando Jesús resucitó, las cosas cambiaron. Es por esta razón que dice: nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo. Es lógico,
porque todavía no había resucitado, mas cuando resucita, Jesús se presenta a los discípulos, Mateo 28, versículo 18, y dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque antes no la tenía Cristo, mas no Jesús, hijo de María. Pero cuando resucita, muere el hijo de María y resucita el Hijo de Dios, Cristo puro. Y aquel Cristo conoce todo, es igual a Dios. Así que cuando Jesús dice nadie lo sabe, solo el Padre, no habla de Cristo, parte de la Trinidad, mas está hablando del Hijo del Hombre, Hijo de María, que no conoce todo. Cuando resucita, regresa a la condición primitiva, primera, que tenía antes de nacer de María. Ángela dice: entonces, para responder al hermano Rafael, no debemos poner nuestra fe en los códigos, pero a veces cuando confirman la Biblia, está bien, podemos estudiarlos porque son interesantes, mas no debemos poner nuestra fe allí. Acerca de Mateo 24, sigue diciendo José, estamos en el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Alguien puede interpretar esto diciendo que Noé no sabía cuándo venía el diluvio, y el diluvio se los llevó a todos. La interpretación es equivocada, porque no es verdad que Noé no sabía cuándo venía el diluvio. Él lo sabía muy bien. Génesis 6, versículo 3 dice: Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Noé sabía el número de los años. Génesis 7, versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Noé sabía el número de los días, pero fue el mundo el que no lo sabía, mas los hijos de Dios están advertidos proféticamente. Así como nosotros ahora, en este momento, podemos saber cuándo acontecerán las cosas en el futuro. No todo, mas lo que necesitamos. Cuando vendrá el diluvio del anticristo, destruirá las iglesias y los cristianos que, en vez de escuchar a los profetas, escuchan a los falsos profetas. En vez de escuchar al Espíritu Santo, escuchan a los falsos profetas en vez de aquellos verdaderos. Noé sabía los años y los días, y lo sabremos nosotros también. Es por eso por lo que Dios nos ha dicho que son 7 años el pacto, 3 años y medio la tribulación, o sea 1260 días. Después viene la 7ª trompeta. Contaremos los años, contaremos los meses, aun los días y casi las horas. Espero que he respondido, Rafael. Dios te bendiga. Regresemos a Adriana. Ella pide: ¿cuánto tiempo crees que necesitarán para hacer el templo en Israel? La Biblia nos da el número de los días de cuánto tiempo necesitarán para construirlo. Esta es una profecía que está en Daniel 8, versículos 13 y 14. Daniel 8 es un paralelo de Daniel 2 y Daniel 7. Habla de los reinos del tiempo del fin,
Leamos ahora los versículos 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Dora dice: pero aquí no habla del templo. Sí, habla de eso, dice José, mas está escrito en parábola, para que el diablo no entienda. Daniel 12, versículo 10 dice: ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y Daniel 12, versículo 4 dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Así que ahora podemos entender. Dora dice: entonces, ¿dónde habla del templo en Daniel 8 y de los días? ¿Lo has leído? Son 2300 tardes y mañanas, que ciertos enseñantes dicen que son 2300 años, pero eso es muy equivocado. Porque Dios ya sabía que el diablo hubiera cambiado las doctrinas y los días en años para confundir. Por eso Dios no ha escrito 2300 días, mas escribió 2300 tardes y mañanas, que claramente está hablando de días, queridos hermanos cristianos, especialmente los adventistas, creo, entre los otros que interpretan que son años. Tarde y mañana es un día, no puede ser un año. La clave es 2300 días. Aquí está la clave. Para entenderlo mejor, debemos leer la pregunta formulada: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Aquí nos está llevando al continuo sacrificio, que lo podemos ver en Daniel 9, versículo 27, donde dice que el anticristo hará un pacto de 7 años. Dice una semana, que muchas Biblias traducen 7 años, porque en hebreo una semana significa 7 años. Entonces, el anticristo hace un pacto de 7 años. Escríbanselo, hermanos, es muy importante. Daniel 9, versículo 27, dice que a la mitad el anticristo rompe el pacto. Así que son 3 años y medio. ¿Y qué hace cesar el anticristo a la mitad de los 7 años? El sacrificio. Esto tiene que decir que en los primeros 3 años y medio hay el sacrificio si lo hace cesar. Este es el sacrificio hebreo de los animales, porque empezarán a hacerlo cuando construirán el templo, porque serán autorizados a ofrecer sacrificios, que sin el templo no los pueden hacer. Entonces, para que el anticristo pueda hacer cesar el sacrificio, se necesita el sacrificio, es lógico, y para que hagan el sacrificio se necesita el templo. En segunda de Tesalonicenses 2, vemos que el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, esto tiene que decir que habrá un templo. Así que, ¿por qué dice 2300 días? Analicemos bien la pregunta. Número 1. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Número 2.
y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército, estos son los cristianos, para ser pisoteados. Sabemos que en Apocalipsis capítulos 11, 12 y 13 dice siempre 3 años y medio la tribulación. Así que tenemos estos números. Escríbanse bien estos números, hermanos. La tribulación dura 1260 días. Entonces, ¿habéis entendido la pregunta? Número 1, ¿cuánto tiempo dura el sacrificio? Y número 2, ¿cuánto dura el tiempo en que el lugar santo será pisoteado? Así que aquí habla de cuánto tiempo será el sacrificio y cuánto tiempo la tribulación. Tratemos de entender eso, porque el ejército pisoteado es la tribulación, porque está conectado con el continuo sacrificio que sabemos por otras profecías. Daniel 9, versículo 27, Daniel 11, versículo 31, Mateo 24, versículos 15, 16 y 21, Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, Apocalipsis 12, versículos 6 y 14, y Apocalipsis 13, versículo 5, que son 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Esta es la duración de la tribulación. Entonces, atención, la pregunta es, Daniel 8, versículos 13 y 14. A. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio? B. La prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Leamos Apocalipsis 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán. Paralelo con Daniel 8, lo que hemos leído. La ciudad santa 42 meses. Hasta ahora hemos descubierto que la pregunta es, ¿cuánto tiempo el sacrificio y cuánto tiempo la tribulación? Respuesta, 2300 días. Estamos hablando del sacrificio de los primeros 3 años y medio y de la tribulación de los segundos 3 años y medio. Ahora, la respuesta sería equivocada, porque si calculas 7 años de 30 días al mes, obtienes la cifra de 2520 días. O sea, 7 años son 2520 días. Repito, Daniel 8, versículos 13 y 14 dice, ¿cuánto tiempo dura el sacrificio continuo hebreo y la tribulación que sigue? 7 años son 2520 días, pero el ángel aquí responde, 2300. ¿Cuánto falta? 220 días. ¿Qué serán estos 220 días que faltan? Es la construcción del templo. Los hebreos no pueden construir el templo por vía de los musulmanes que no se los permite. Estallaría una guerra. Pero ¿qué dice la Biblia? Vendrá el anticristo y hará un pacto de 7 años. Y en aquellos 7 años empieza el sacrificio. Y es lógico presumir que en estos 7 años harán un acuerdo que Israel dará un poco más libertad a los palestinos. Y los palestinos permitirán a los israelitas de construir el templo. Después, por el hecho de que los hebreos que controlan los medios mundiales, la televisión y todo, estarán en los periódicos cada día a sacrificar animales
y el templo musulmán ya no contará más. He aquí que habrá los que se lamentarán del pacto y lo romperán. Daniel 11, versículos 30 y 31. Porque vendrán contra él, el anticristo, naves de Kittim, o sea, América, Inglaterra, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Esos serán sus seguidores, los musulmanes, Europa, China, Rusia. Versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Vemos que el anticristo rompe el pacto a la mitad de los 7 años, y pone la abominación desoladora, y aquí empieza la tribulación de 3 años y medio. Entonces, tenemos 2520 días que son 7 años, 1260 días la tribulación, 1260 días son el inicio, los primeros 3 años y medio de falsa paz, en los cuales habrá la construcción del templo y el sacrificio hebreo. Estos 2300 días son la clave, es la sabiduría de Dios, la clave para poder saber cuánto tiempo durará la construcción del templo, porque si tú divides 2520 días, que son 7 años, los divides a la mitad, 1260 son la tribulación, y 1260 son la construcción del templo y el sacrificio. De 1260 a 2300 debes añadir 1040 días, porque 1260 más 1040 de sacrificio continuo es 2300, pero quedan 220 días. Entonces, la firma del pacto 7 años. Los primeros 220 días, construcción del templo. 1040 días, sacrificio continuo, que son 7 meses y 10 días. Y esto nos lleva a la mitad de los 7 años. El anticristo rompe el pacto y aquí empiezan 3 años y medio, 1260 días de tribulación. Gracias, hermanos. Dios os bendiga. Gloria y gloria a Dios.